En el país, por supuesto, están sucediendo muchas cosas todos los días. Un hecho muy importante que va tapando lo que sucedió horas anteriores y en muchos casos, sobre todo en las últimas horas, ha estado dominada toda la escena argentina, no solo por lo que tiene que ver con la economía, sino por hechos conexos, como por ejemplo los aumentos de las dietas de los legisladores, después también el aumento de los sueldos del propio presidente Milei y de los ministros, que terminó finalmente con el pedido de renuncia al secretario de Trabajo, Omar Yassin, quien, según lo dijo el vocero Adornis, ya tenía algunas diferencias anteriores con el presidente Milei. Pero también en el primer lugar de la información está lo que acontece de una manera inconcebible en Rosario, aunque se veía venir esta situación de dominio total por parte de los narcos frente a la ineficiencia de los servicios de seguridad, la policía y al propio tiempo la corrupción que se sabe que existe con los organismos policiales santafesinos con el narco, que han determinado que muchas veces se esté hablando inclusive de la posibilidad del dictado de un estado de sitio para la provincia de Santa Fe como consecuencia de esta situación intolerable con una violencia realmente terrorista que están llevando adelante los narcos. Y todo esto lo traemos a colación porque son hechos que van, digamos así, empalideciendo un poco las medidas que se van tomando en materia económica, donde hay, sin lugar a dudas, importantes resoluciones que surgen como consecuencia del resultado de la reunión que se mantuvo en la Casa Rosada entre los principales ministros del Gobierno Nacional y los gobernadores de provincia, donde al parecer ha caído digamos así, un velo de certidumbre y de certeza y de pragmatismo para el Gobierno Nacional, porque se han dado cuenta que con la confrontación absoluta es imposible que se puedan llevar adelante las medidas de reformas estructurales que sí o sí necesita el país, con este gobierno o con cualquier otro. Es decir, son cuestiones que cuando se llega a un estado en que la nación está al borde del precipicio mismo, hay que tomar las determinaciones que se están tomando, que son durísimas, gravísimas, sobre todo para aquellos que tienen ingresos fijos. Y dentro de toda esta situación se producen algunos sucesos al parecer contradictorios con una situación tan delicada en lo económico, como por ejemplo lo que está sucediendo con la cotización del dólar blue y de todos los diferentes tipos de dólares, que son cerca de 12 o 13 los que están en este momento en movimiento, que no tienen grandes fluctuaciones. Hay uno que se mantiene muy fuerte, por supuesto, que es el que lleva el impuesto país, pero inclusive allí se está hablando de la posibilidad de que con lo que está sucediendo con este dólar hoy podría hacer que eventualmente eso en un futuro no muy lejano pueda haber una reducción en ese impuesto que de todas maneras es muy importante para el país. Para analizar este y otros temas que tienen que ver con la actualidad económica lo hemos invitado nada más y nada menos que a Marcelo Capelo del IERAL de Fundación Mediterránea. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, Gustavo. Bueno, empecemos por lo que la gente comenta en materia económica de una manera mucho más asidua, porque es uno de los termómetros que es nada más y nada menos que el dólar blue. Y lo tenemos aquí en Córdoba, que normalmente suele estar bastante por arriba de lo que sucede en Buenos Aires, apenas 10 pesos más de la cotización que hay en Buenos Aires, que está en 9.90, y aquí en Córdoba lo tenemos a 1.000. ¿Cómo se explica todo esto? Yo creo que ahí habría que separar entre los grandes inversores y los pequeños medianos. En el gran inversor ven un gobierno que, como hace mucho, se ha fijado la meta de eliminar el déficit fiscal y ha ido tomando decisiones al respecto, es decir, lo está haciendo. A los ponchazos, ¿no? Con licuación, de salario, de jubilaciones, pero está mostrando que lo quiere lograr. Entonces, en el gran inversor, ven, este gobierno parece que va a ir al equilibrio fiscal, porque la inestabilidad de Argentina, ya sea la inflación alta o la inestabilidad del dólar, básicamente tenía como origen el alto déficit fiscal. Seguro. Que con el tiempo se va transmitiendo en fluctuaciones financieras del dólar, etc. Entonces, por el lado de los que manejan mucho dinero, este gobierno, ojo, que parece que quiere ir en serio con ese tema. Del lado de los pequeños inversores, los medianos, nosotros que ahorramos, desahorramos,
¿qué pasa? Que no llegamos a fin de mes, entonces mucha gente que tenía algún ahorro en dólar vende para pagar alguna cuenta, para pagar la tarjeta. Sobre todo hay que tener en cuenta que viene la tarjeta de las vacaciones, ¿no? La gente que pudo salir de vacaciones y le viene la tarjeta bien gorda ahora y empezó a vender dólares que tenía ahorrado. Bueno, para eso están los ahorros después de todo, pero es probable que ahora eso sea masivo, que mucha gente, pequeños ahorros, venda para completar el presupuesto. Gran inversor ve que esta vez hay un gobierno que realmente quiere equilibrar las cuentas del Estado y si lo logra, habrá dado un paso muy importante para bajar definitivamente la inflación y la inestabilidad. Porque cuando la gente habla de la especulación, que en Argentina hay mucha especulación, básicamente la especulación la genera cuando el Estado, cuando un gobierno en el Estado es muy desordenado. Eso deriva en especulación, porque en el sector privado están quienes aprovechan la situación para hacer la diferencia. Sí, seguro. Pero ¿por qué no hay tanta especulación en Chile o en Uruguay? Porque son ordenados, no da el Estado con su manejo financiero, fiscal, monetario, no da lugar a la especulación, ¿cierto? Por eso creo que el dólar ahora ha estado quieto en esto, incluso la baja, con una brecha ya muy pequeña en estas últimas apenas semanas. el dólar, en Buenos Aires, el dólar paralelo, apenas en nominal, apenas 100 pesos por encima del dólar oficial, apenas. Una brecha un poquito superior al 10%, Claro. ¿no? Que es baja para Argentina. Bajísimas, teníamos una diferencia, una brecha en un momento del 100%. Claro. O periodos largos en torno al 50% Sí. de brecha. Y bueno, como vos decías en la introducción, me parece que también, así como el gobierno nacional se dieron cuenta de que había que tener algún acuerdo con las provincias para poder sacar leyes, también en las provincias vieron cómo actúa el presidente, que no le tiembla el pulso para algunas medidas, se midieron ambos, y afortunadamente han decidido volver a la mesa de negociación, que esperemos que se plasme con la firma de este acuerdo en Córdoba el 25 de mayo, pero además también en sacar algunas leyes que van a hacer falta. Si no, ¿cómo haría el presidente Milei para tener un plan económico si no tiene leyes? No Efectivamente, porque todo esto que se ha hecho, que se ha hecho en enero y que se sigue haciendo hoy en febrero, licuación más motosierra y postergación de pagos, eso no puede ser ni eterno. Claro. Y además, no todo se puede manejar por decreto o por resoluciones. Exacto. Lo que es impuestos, reforma del Estado, la mayor parte de las cosas hay que modificarlas con leyes. O sea que para que el plan sea creíble a largo plazo, no podría seguir esta situación en la cual prácticamente habían cortado el diálogo el presidente con la mayoría de los gobernadores. Me parece que de ambas partes ahora han entendido de que hay que actuar diferente, ¿no? Sí, ojalá que efectivamente sea así. Parece que el primer punto a considerar es el de los impuestos a las ganancias. El gobierno estaba hablando de un mínimo no imponible de alrededor de 1.500.000 pesos. ¿Te parece adecuado eso? Es decir, que el universo sería aceptable. Cuando Massa eliminó prácticamente el impuesto para la cuarta categoría, que quedaron 800.000 personas sin pagar y un poco menos de 100.000 pagando, ya en ese momento, recuerdo que se pagaba el impuesto a las ganancias desde 700.000 pesos, me parece, en ese momento, los solteros. Ya en ese momento había estudios de la CEPAL y otros que mostraban que, comparando con Chile, Uruguay, acá se empezaba a pagar el impuesto incluso hasta un poco tarde. Parece raro porque muchas veces acá nos quejamos del impuesto a las ganancias, pero cuando veíamos Chile, Uruguay, a moneda equivalente, acá se empezaba a pagar para ingresos relativamente más altos que en esos países. Ahora, por ejemplo, en Chile se empezaba a pagar antes, pero con una alícuota del 5%. Acá la primera era del 9%. Pero no solo eso, sino que en Argentina, desde la época de Kicillof ministro, y eso no se corrigió del todo después, y volvió a ser en los últimos tiempos, antes que lo eliminaran al impuesto, se empezaba a pagar el impuesto ya con alícuotas altas. O sea, o no pagabas o entrabas pagando el 31, el 27, 31 o 35%, o sea, las alícuotas más altas. Y eso no es bueno, porque el impuesto a las ganancias generalmente tendría que ser progresivo. Se va desde menos del 10% hasta el 35 o 40% en Chile, y o no pagas o te vas directamente de las alícuotas altas. Entonces, ¿qué pagaba? Pagaba a lo mejor con un ingreso de 800.000 pesos, la alícuota quizá más alta si era soltero,
Y una persona que a lo mejor ganaba en ese momento 3 millones de pesos, también pagaba la alícuota del 35%. No tiene sentido, ¿no? Una desigualdad. Aparentemente con el proyecto que van a enviar se va a tratar de corregir este hecho de que vas pagando una alícuota mayor en forma más pausada, o sea, es más progresivo. Es más, creo que bajaría en la alícuota mínima al 5%, como es en Chile, eso está bien. O sea, que empieza a pagar el 5%. Que además el 5% después de los descuentos, o sea que sobre el salario de bolsillo te impacta menos del 5%, a lo mejor te impacta el 1 o 2%, ¿cierto? Sobre el salario de bolsillo. Bueno, no sería tanto. Ahora, se habla de empezar a pagar de 1,5 millones de pesos. El proyecto de enero que circuló era desde 1.250.000 pesos para solteros, o sea que ahora le han agregado la inflación de estos 2 meses. Yo creo que es razonable. Y te lo dice alguien que había dejado de pagar el impuesto y a lo mejor tiene que empezar a pagar de nuevo. Pero es razonable. En la mayor parte de los países occidentales con economía de mercado existe un impuesto a los ingresos, se le suele llamar, no a las ganancias, a los ingresos, donde las personas que ganan un poco arriba del promedio, del salario promedio, empiezan a pagar el impuesto, lo pagan, ¿no? El tema es que cuando dejas de pagar, después tenés que volver a aportar, duele más, ¿cierto? Y duele más, sobre todo cuando tenés una inflación acumulada los 2 primeros meses que está superando claro, el 50%. Pero yo creo que Argentina está en un proceso en el cual a todos nos va a tocar algún esfuerzo, digamos. Yo veo gente que lo votó Milei y que ahora se queja del impuesto a la ganancia. Yo me río, porque digo, bueno, pero al final se acabó rápido tu ideal libertario, porque en realidad un impuesto en los ingresos existe en cualquier país más o menos razonable del mundo, ¿no? Otra cosa, con la medida de masa puramente electoralista, en el último trimestre del año pasado, dejaron de pagar a 800.000 personas el impuesto. Muy probablemente la mayoría de esas personas deben haber sido profesionales. Y de los profesionales, la mayoría debe haber estudiado en universidades públicas gratuitas, como yo. Yeah. Si vos estudiaste en una universidad pública gratuita y sos profesional y ahora tenés un ingreso un poco por arriba del promedio, bueno, pagá el impuesto a las ganancias. O sea, es una manera también de devolver, ya que no hay, como en muchos otros países, que pagar por la universidad, se paga con el impuesto a las ganancias. Me parece razonable. Marcelo, la suma que se podría llegar a recaudar con este implantado nuevamente y coparticipable estaría alrededor de los 6.500 millones de dólares. Eso, es decir, ¿alcanzaría para tapar todo lo que el gobierno les ha cortado a las provincias? No, además, como lo implementarían ahora con alícuotas un poco más suaves, no van a recaudar lo mismo que antes. O sea, porque desde qué monto se paga y con qué alícuotas definen cuánto van a recaudar. Nosotros, con el proyecto de enero, y no creo que este sea muy diferente el que finalmente aparezca, ajustado por la inflación que hubo en 3 meses, nosotros hacíamos la cuenta que iba a recaudar más o menos la mitad de lo que recaudaba el impuesto del año pasado. O sea que el bache no se cubre totalmente, va a cubrir la mitad de lo que se perdió por ese impuesto. Después, las provincias también perdieron recursos porque le envían menos transferencias discrecionales. Lo que el FONIT, Fondo de Incentivo Docente, transferencias, por ejemplo, para las cajas de jubilaciones, que para Córdoba era una transferencia importante. Nos están debiendo cerca de 13.000 millones de dólares. O a la provincia de Buenos Aires un fondo que le había creado Alberto Fernández para la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Eso se lo cortó Milei también. Ese fondo se lo había dado a Alberto de la plata que le había sacado a la ciudad de Buenos Aires. Claro. O sea que las provincias pueden recuperar más o menos la mitad de lo que perdieron por ganancias con el proyecto, si el proyecto es parecido al de enero pasado. Y después está el recorte sobre las transferencias discrecionales, que yo creo que buena parte de lo que pierdan por transferencias discrecionales lo van a seguir perdiendo. Me parece que lo que va a hacer el gobierno es levantar un poco el pie del acelerador del recorte, pero no es que va a volver a enviar toda la plata de antes. ¿Para qué? Para que pasarle también parte del ajuste a las provincias. Y en parte está bien, porque es tan grande el esfuerzo fiscal que hay que hacer de recorte de gasto público para volver al equilibrio fiscal, que está bien que sea compartido entre nación y provincias, pero en las proporciones adecuadas. Por ejemplo, ¿qué proporción del gasto público total es nacional, de todo lo que se gasta? El 55% es nacional y el 35% de las provincias, ¿cierto? Después el resto es municipios. Bueno,
que el recorte lo afronten en forma proporcional a cómo participan en el gasto. Otra forma de verlo sería, aumentó mucho el gasto público en los últimos 20 años. ¿De cuánto es responsabilidad de cada uno? Bueno, ahí la cuenta sería 75% del aumento del gasto de los últimos 20 años la nación, 25% de las provincias. A mí me parece que así se debería plantear. En base a cómo se causó el problema del aumento del gasto, aportar a la solución. Si hay que bajar, por ejemplo, 4 puntos del PIB el gasto, que 3 puntos del PIB lo baje la nación y 1 punto las provincias, 75% y 25%. Porque además sería razonable plantearlo de esa manera. Bueno, ojalá que prime, en definitiva, lo que es la ortodoxia económica, que en definitiva no es otra cosa que hay que hacer. Ahora, si nos entramos a pelear como perro y gato, no llegamos al pacto del 25 de mayo. Pero está bien que vayamos al equilibrio fiscal, Gustavo, lo hemos hablado muchas veces. De eso no cabe la más mínima duda. Porque hay mucha gente que dice, bueno, probamos de todo, liberales, intervencionistas. Lo que no probamos nunca es tener un Estado equilibrado, ordenado, durante mucho tiempo. No, eso no, porque tanto liberales como intervencionistas, todos han tenido mucho déficit fiscal. Gracias, Marcelo. A vos.